Capítulo 2. Pase, Louis, indicó una voz desde el fondo de la estancia. Sir Holmes, junto a 3 sirvientes, lo condujo a través del extenso pasillo de mármol. La estancia estaba repleta de obras de arte, al igual que el resto de la mansión. Sin embargo, resultaba un entorno mucho menos recargado. Cada pieza parecía cuidadosamente seleccionada por el mismísimo Lord. Aquí está William. Yo mismo lo encontré en las dependencias de la señorita Elizabeth junto al cadáver, dijo nervioso Holmes. Lord Mortimer se hallaba aún de espaldas, contemplando en silencio el siniestro lienzo que presidía la pared de su despacho. El cuadro representaba a una mujer dormida, con un pequeño diablillo posado sobre su pecho, mientras la perturbadora cabeza de una suerte de desquiciado equino asomaba tras un cortinaje rojo. Parece que se encuentra usted en apuros, joven, dijo, tornándose y mostrando por fin su rostro, un rostro curtido y maduro, pero con una mirada vivaz e imponente. ¿Qué tiene que decir en su defensa? Soy inocente, Lord Mortimer. Ella, Elizabeth, me puso algo en la bebida y perdí el sentido. Pensaba que trataba de aprovecharse de mí, pero después descubrí que había muerto. Bobadas, espetó excitado Sir Holmes. Usted la mató y fue descubierto con las manos en la masa. Una situación peliaguda, concedió calmadamente Mortimer. Y dígame, Gregory, ¿cómo se las apañó el joven Louis para apuñalar a la desdichada señorita Adams sin mancharse de sangre? Sir Holmes se quedó sin palabras, por no hablar del inconfundible aroma del láudano que emana aún de su aliento. Lo que me sorprende, sin duda, es que alguien con su formación no fuera capaz de reconocer la notable presencia del medicamento en la bebida. Louis se ruborizó. Mas eso únicamente prueba que es usted descuidado, y además confirma su testimonio sobre las malas artes de la joven Elizabeth. ¿Entonces qué insinúas, William? Intervino Holmes. ¿Que se apuñaló ella sola hasta la muerte? No me atrevería a formular tan disparatada hipótesis, incluso a pesar de las excentricidades a las que Miss Adams nos tiene acostumbrados. Pero con el único potencial testigo fuera de juego, Mortimer miró en dirección a Louis. Es muy probable que el asesino lograra acceder a la estancia y perpetrar el crimen impunemente, si no es que ya se encontraba allí cuando el señor de Guichet llegó. La acusación de Sir Gregory se desmoronó por completo ante los argumentos de Lord Mortimer. ¿Pero quién había cometido el crimen entonces? Esa es una buena pregunta, dijo repentinamente Mortimer para gran sorpresa de Louis. ¿Perdón? ¿Estaba usted preguntándose quién pudo ser el asesino de la joven Elizabeth? ¿Pero cómo? ¿Acaso no es eso lo que nos estamos preguntando todos aquí? Intuyo que, salvo que efectivamente la matara usted, se preguntará, al igual que nosotros, quién lo hizo. ¿Qué acababa de ocurrir? La proposición enunciada por Lord William era totalmente lógica, pero ¿por qué en aquel momento? La mente de Louis no dejaba de construir extraños escenarios. A menudo el láudano puede dejar exhausta incluso la mente más despierta. Intervino nuevamente el Lord. Otra vez, lo ha vuelto a hacer. Es como si respondiera a mis pensamientos. Sopesó inquieto Louis. O tal vez... No puede ser, tiene que tratarse de una coincidencia. Entonces rompió nuevamente el silencio Mortimer. ¿Hemos acabado con el interrogatorio, Gregory? Supongo que sí, por el momento. En ese caso, si no le importa, me gustaría tener unas palabras con Monsieur de Guichet. A solas. Holmes se retiró resignado y algo inquieto, pero más inquieto se sentía Louis a solas en presencia de su siniestro anfitrión. No habíamos tenido ocasión de conversar aún, Louis, dijo, dándole la espalda para servirse una copa de vino. Una lástima que nuestro encuentro haya tenido lugar en tan nefastas condiciones. La señorita Adams llevaba con nosotros desde su más tierna infancia. La echaremos de menos, dijo con tono frío y poco convincente. ¿Gusta usted de una copa, Louis? Le aseguro que este vino no contiene ningún narcótico. Creo que he tenido suficiente, gracias, repuso Louis, observando con minuciosa atención las obras expuestas en el despacho del Lord. Le llamó especialmente la atención un retrato titulado Lord William Mortimer, guerrero de Dios, pero la fecha y la ubicación se remontaban al siglo XII, durante la época de las cruzadas. Uno de mis parientes,
aclaró nuevamente Mortimer sin necesidad de que Louis abriera la boca. El nombre de William ha sido muy popular entre los de mi linaje. Sin embargo, y a pesar de la fastuosidad y elegancia que posee el arte antiguo, actualmente me siento mucho más atraído por las obras contemporáneas. Observe esta majestuosa pintura de Fuseli, dijo, tornándose nuevamente hacia el gran lienzo que presidía la estancia. Apuesto a que la encontrará de sumo interés. Louis observó con atención el cuadro. El estilo manierista o neomanierista, como algunos lo denominaban para diferenciarlo del manierismo posrenacentista, estaba claramente patente en aquellas formas histriónicas y retorcidas de la mujer, que colgaba más que yacía en la cama. Louis leyó la inscripción al pie del cuadro y su corazón dio un vuelco. La pesadilla de Henry Fuseli. Ve más allá de la pesadilla. Las enigmáticas palabras de su madre retumbaban en su cabeza. Louis observó a Lord William en silencio, mirando al cuadro, pero con una enigmática sonrisa en su rostro. «¿Lord Mortimer?», llamó uno de los criados entrando en la estancia. «El duque Manuel acaba de desembarcar». «Parece que por fin estamos todos», dijo Mortimer al conocer la noticia. «Acompáñeme, Louis. Es hora de que conozca a nuestro último invitado». Mortimer lo condujo a través de los amplios corredores hasta la planta baja. El creciente alboroto vaticinaba disputas en el interior del salón en que se congregaban los huéspedes. Un sirviente abrió la puerta para darles paso. La fatiga de la travesía no parecía haber hecho mella en el recién llegado, pues no bien hubo desembarcado y con los cabellos aún revueltos por la brisa marina, ya se estaba encarando con el resto de los invitados. El blanco de su rabia parecía ser Monsieur Pegu, que lejos de dejarse avasallar por la agresividad de su increpador, se enfrentó a él con actitud belicosa. «Una panda de salvajes es lo que sois», vociferó el hombre, que parecía más pequeño y delgado de lo que realmente era al lado de una mole como Pegu. «El pueblo ha hablado, tuvo un juicio justo, así es la democracia», se defendía el francés. «Caballeros», llamó con voz severa pero calmada a Mortimer. Todos guardaron repentino y sepulcral silencio. «Les recuerdo que estamos aquí para dialogar, así que si el duque Godoy y Monsieur Pegu lo permiten mantendremos la compostura. Ahora bien, don Manuel, si es tan amable de explicarnos qué afrenta se ha cometido para suscitar tal exaltación, le estaríamos muy agradecidos». Godoy se giró hacia el grueso del grupo que formaba un arco en torno a Lord Mortimer y quedó de espaldas a Pegu y Napoleón. «Fuentes oficiales han reportado que esta misma mañana, en la Plaza de la Revolución de París, el monarca Luis XVI ha sido ejecutado en la guillotina». Los presentes dieron un anodadado respingo. La votación para su ejecución ha sido aprobada por un solo voto de diferencia. Así es, como oyen, un único voto les ha valido a los impíos franceses para asesinar a un rey. «¿Algo que alegar al respecto, Monsieur Pegu?», dijo Mortimer. «Lo único que lamento es no haber podido asistir a la ejecución», respondió tajante. El rostro de Godoy se contrajo de rabia y parecía totalmente resuelto a encararse nuevamente con el revolucionario hasta que Mortimer tomó cartas en el asunto. «Desistan sus hostilidades, duque Manuel, o me veré obligado a pedirle que abandone la isla». Godoy se detuvo nuevamente. «Es cierto que la ejecución del antiguo monarca ha supuesto un punto de inflexión para la revolución en Francia. Sin embargo, aún no podemos vaticinar el desenlace de tan importante acontecimiento sociopolítico, aunque como ustedes mismos adivinarán, es una realidad que sobrevuela todos nuestros planes. Pero al margen de estos hechos, los he emplazado aquí para discutir otro asunto. Así pues, si son tan amables de acompañarme a la sala de reuniones, los pondré al tanto del motivo de esta recepción». Lord Mortimer, junto a dos de sus sirvientes, condujeron al grupo hasta una amplia sala de reuniones circular donde tomaron asiento. «Estimados representantes, los he emplazado, como saben, en nombre de sus respectivas naciones y sociedades para tomar parte en el devenir geopolítico del mundo civilizado. Si bien muchos de ustedes no son nuevos en estas lides, sí que contamos entre nosotros con una buena suma de caras nuevas, así que me permitiré la libertad de presentarlos formalmente. En representación de su santidad el Papa Pío VI, el cardenal Giuseppe Piaggi. En nombre del rey Federico II de Prusia, el ministro Johann Christoph von Wagner.
representando a los Estados Unidos de América y principal representante de la Orden Dorada al otro lado del Atlántico, el presidente George Washington. Como enlace de confianza con la corona de Inglaterra, la duquesa Emily Hillsborough. En sustitución de Saga de Guichet y por tanto en nombre de la Orden Dorada de Francia, Louis Mogas de Guichet. Invitado personalmente por mí y con vistas a un brillante futuro en la carrera militar, el teniente Napoleón Bonaparte. En representación oficial de la recientemente instaurada República Francesa, el juez del Tribunal Revolucionario Jacques Pérou. En nombre del rey Carlos IV de España, el duque Manuel Godoy. En representación de la Cámara de los Lores de Inglaterra y un habitual de nuestras reuniones, Sir Gregory Hall. Y finalmente, su humilde anfitrión, Lord William Alexander Mortimer, un servidor. Tras las pertinentes presentaciones, uno de los sirvientes desenrolló un gran trozo de papel y lo puso sobre la mesa situada en el centro del círculo, desvelando un mapa mundi. Esto de aquí, damas y caballeros, es el actual territorio de los Estados Unidos de América, lindando con el Canadá por el norte y con los territorios españoles por el oeste. Comenzó Mortimer realizando las pertinentes indicaciones sobre la superficie del mapa. Pero, como ustedes ya sabrán, toda esta zona situada en torno al río Mississippi, conocida como la Luisiana, fue cedida por Francia a España como parte del Tratado de Fontainebleau hace poco más de 2 décadas, decisión que ya discutimos en su día en este mismo salón. Sin embargo, y como el duque Manuel podrá confirmarnos, este territorio pantanoso ha supuesto más costes que beneficios a la corona española debido a lo accidentado del terreno. Por ese motivo, y en vista de los intereses demostrados por el joven teniente Bonaparte en dirigir una nueva expansión de Francia en territorio americano, estimamos necesaria la cesión del territorio de la Luisiana al Reino de Francia. ¿Y qué sacaría España de todo esto?, inquirió suspicaz Godoy. A cambio de la cesión, España recibiría algunos territorios en la península itálica que le permitirían afianzar su posición en el Mediterráneo. Francia además podría conectar el territorio canadiense con el Golfo de México, lo que le confiere acceso a nuevas rutas comerciales. Y por último, aunque no por ello menos importante, el territorio serviría como estado tapón entre los Estados Unidos y el territorio español, poniendo así fin a las frecuentes confrontaciones entre ambos, indicó Mortimer en respuesta al duque. Pero eso también pondría fin a los bien sabidos planes de expansión de los Estados Unidos hacia el oeste del continente, pensó para sí Louis, escudriñando atentamente el rostro de George Washington en busca de algún signo de oposición que, para su sorpresa, no llegó a aparecer. Les pido por favor que mediten la propuesta y los emplazo mañana a esta misma sala para debatir al respecto. Se levanta la sesión, dijo finalmente Mortimer poniéndose en pie para dar por finalizada la reunión. ¿Qué se traen ustedes entre manos, Lord Mortimer?, inquirió Louis dirigiéndose hacia su anfitrión, que charlaba con George Washington mientras el resto de los asistentes abandonaba la sala de reuniones. Tendrá que ser más preciso, Monsieur de Guichet. Todos los aquí presentes nos traemos entre manos un sinfín de asuntos de elevada importancia, repuso William con una taimada sonrisa. Me refiero, por supuesto, a la inusual conformidad del señor Washington de abandonar sus planes de expansión. Mortimer y Washington rieron con complicidad. Ese es, mi estimado Louis, el punto clave de todo este asunto. En primer lugar, habrá notado nuestro especial interés en fortalecer la posición de los gobiernos democráticos en el Nuevo Mundo, pues al igual que el señor Washington y que el sector revolucionario en su patria, considero el concepto de monarquía autoritaria como desfasado y poco efectivo en los tiempos que corren. Precisamente por ese motivo, y en vista de que la situación en la France progresa según lo esperado, nos interesa que unan fuerzas contra la hegemonía española en el continente. Una vez obtenido el territorio para Francia, este puede ser cedido a los Estados Unidos para favorecer así su expansión. ¿Por qué no proponer la cesión del territorio directamente a los Estados Unidos entonces?, cuestionó Louis. Creo que eso sobrepasaría incluso mi capacidad de convicción. Los españoles pueden resultar simples y poco sutiles para un caballero francés como usted, pero no se equivoque, no son tan estúpidos como para no identificar los planes de expansión estadounidenses. Por ese motivo nos hemos visto obligados a confeccionar este pequeño caballo de Troya. Al fin y al cabo, ninguna nación es capaz de aceptar que lo más óptimo para el devenir de la historia es su propio declive. Por eso actuamos en las sombras.
¿Y cree usted que los representantes de los gobiernos monárquicos estarán conformes con la propuesta tras lo acaecido recientemente en Francia? Debo admitir que la ejecución del monarca ha llegado antes de lo esperado, pero es solo un escollo que debemos superar por el bien común. La frialdad y la falta de pudor con las que Mortimer hablaba de su papel como titiritero en las sombras aterró e intrigó a Louis. ¿Cómo es que una persona de tamaña importancia no ha trascendido jamás al espectro público? Su residencia en una isla y el secretismo de sus recepciones atestiguaban un esfuerzo activo para continuar oculto tras el telón. El señor Washington y yo íbamos a tomar una copa, Louis. ¿Desea acompañarnos?, propuso Lord William. Mucho me temo que tendré que declinar la oferta. Ha sido un día largo y accidentado, y me gustaría estar fresco para el debate de mañana en vista de que resultará crucial para el devenir del mundo civilizado, se excusó Louis. Como guste, Louis. En ese caso me despido hasta mañana, dijo Mortimer con una sonrisa. Louis ascendió por las escaleras de acceso a la segunda planta, sumido en sus cavilaciones acerca de la actual situación y la misteriosa naturaleza de su anfitrión, pero también con el foco puesto en torno a la desaparición de su madre. ¿Cómo lograría introducirse discretamente en el despacho de Mortimer para tirar del hilo que le había dejado su progenitora? ¿Qué tenía de especial aquella pintura? Distraído por todas estas incógnitas, Louis apenas vio a Pegú antes de chocar contra su gran espalda. «Más cuidado, canijo», exclamó con su característico tono amenazador. «Yo me retiro ya, Jacques. Piensa en lo que le he comentado», dijo Napoleón, al que Louis no había sido capaz de percibir, oculto como estaba tras la enorme mole que era Pegú. «Cuídese de no morder más de lo que es usted capaz de tragar, Monsieur Bonaparte. Está jugando a un juego peligroso. Y lo peor de todo es que ni siquiera es consciente de ello», advirtió Pegú. Napoleón no añadió nada más y se retiró a su habitación. «Y lo mismo para con usted, de Guichet. Parece que se ha hecho muy amigo de Lord William. Pero aquí nada es gratis. Todo tiene un precio demasiado elevado, me temo». «¿Qué quiere decir, monsieur?», inquirió Louis. «Ya te habrás dado cuenta de que aquí hay algo más, algo aterrador. Pero si te dijera lo que es, me tomarías por un loco. Es preciso que lo descubras tú mismo para que puedas creer». «Sí que debe ser truculento el asunto para resultarle aterrador a un hombre tan fuerte como usted», dijo Louis. «No es por mi cuerpo por quien temo, sino por mi alma», repuso sorpresivamente. «Tal vez debería hablar usted con Piaggi, Monsieur Pegú». «Descuida, tengo muy claro qué es lo que debo hacer. No consentiré ser su juguete. No seré más un instrumento del mal. Mañana seré libre por fin». Y tras este misterioso e inquietante soliloquio se marchó sin mediar palabra. «Vaya», pensó Louis, «eso ha sido intenso». «Emily», llamó entonces al ver a la duquesa ascender también por las escaleras. Ella dudó por un momento, como si tuviera otros planes en mente, pero finalmente se acercó a Louis. «Hola, no esperaba encontrar aún a alguien despierto», dijo ella. «Ya estaba a punto de retirarme», aclaró Louis. «Me entretuve charlando. ¿Se ha enterado usted de todo el desafortunado asunto con la señorita Elizabeth?» «Sí», respondió ella. «Escuché a Hall comentarlo. Parece que alguien le puso en una situación comprometida. Y que lo diga. La próxima vez haré caso de sus advertencias y me retiraré como hizo usted». «Hablando de eso», dijo distraída la duquesa, «debería retirarme ahora. Estoy muy cansada». «Desde luego», convino Louis. «¿Quiere que la acompañe a su habitación?» «No será necesario, gracias», dijo, marchándose apresuradamente y doblando la esquina antes de que Louis acertara siquiera a reaccionar. «Porque hoy todo el mundo huye de mí», pensó para sí, y en un acto total de falta de decoro trató de cerciorarse de que su olor corporal no fuera el causante de aquella situación. «No sé yo, mejor me doy un baño», resolvió por fin. Tras un relajante baño con agua caliente, el sueño lo asedió sin compasión, de modo que decidió acostarse. Pero sus sueños no iban a concederle el privilegio de la tranquilidad, pues una vez más lo asaltaron las visiones. Esta vez se hallaba en el salón de la planta baja, acompañado por el cardenal Piaggi,
el ministro von Wagner y Sir Gregory. Pero había un actor más en aquella función, pues en esta ocasión se encontraba contemplando la escena desde los ojos de Manuel Godoy. «Debemos evitar que el plan de William salga adelante», indicó resuelto Holmes. «Es un atropello para la tradición, la fe y el orden apoyar a Francia a la luz de los recientes acontecimientos». «Su santidad jamás lo consentirá después de la ejecución del rey», repuso Piaggi. «Es prácticamente una declaración de guerra al resto del continente». «Además es difícil intuir los planes tras la cesión territorial», intervino von Wagner. «No creo que Lord Mortimer nos tenga en tan baja estima como para no vaticinar que nos percataríamos de la errática conformidad del presidente Washington. No es un secreto para nadie el reciente interés expansivo de las antiguas colonias». «¿Y qué opinión le merece a usted el trato, duque Manuel?», inquirió Piaggi mirando en dirección a Louis. «Esto... Les ruego me disculpen. Debe ser por la extenuación del viaje y de todo lo que ha ocurrido hoy, pero me está resultando dificultoso concentrarme», respondió Godoy. Louis vio cómo Sir Gregory torcía el gesto, suspicaz. «¿Y qué podemos esperar de Guiche y la duquesa Gisborough, Sir Holmes?», preguntó von Wagner. «Lady Emily sabe perfectamente la posición de su majestad al respecto, así que no se atrevería a aprobar los planes de Lord William mientras queden dudas por aclarar», respondió Gregory. «De Guiche, sin embargo, resulta aún una incógnita. Creo que con el pretexto de buscar a Saga está metiendo las narices donde no le llaman. Tal vez sea hora de que se marche», dijo en un tono severo y lanzando una fiera y penetrante mirada directa hacia Louis. Como si un puntapié lo hubiera expulsado del salón, se despertó, nuevamente sangrando por la nariz. Se limpió con un pañuelo y se quedó un rato reflexionando. ¿Había sido casualidad? ¿Podía Sir Holmes verlo tras los ojos de Godoy? ¿Qué eran aquellas extrañas visiones y cómo se relacionaban con el resto de inusuales sucesos que había percibido desde su llegada a la isla? En toda su carrera como ocultista jamás había presenciado tan evidentes señales de irregularidad en el tejido de la realidad. Al cabo de unas horas el cansancio lo venció de nuevo y pudo finalmente descansar hasta el alba. Se desperezó lentamente. El triste lamento de su estómago entonaba la amarga letanía del hambre, pero en lugar de encaminarse directamente hacia el comedor, se desvió disimuladamente en dirección al despacho de Mortimer. Si el lord ha bajado a desayunar, tal vez pueda echarle un vistazo más de cerca a la pesadilla, pensó. «Bonjour, Lady Gisborough», dijo cuando se cruzó con Emily en el pasillo. «Veo que usted tampoco ha bajado a desayunar aún». «Buenos días, Monsieur Lefrançais», respondió ella, ligeramente nerviosa, como si al igual que el mismo Louis no esperara encontrarse con miradas indiscretas que pudieran comprometer sus merodeos. «Ciertamente no tengo apetito esta mañana. Si me disculpa...» y se marchó. «Bueno, mejor. Es preferible no involucrar a nadie más hasta que sepa a ciencia cierta qué es lo que está ocurriendo realmente», pensó él, viéndola desfilar a través del largo y sinuoso pasillo. Prosiguió con su itinerario hasta que alcanzó por fin la pequeña escalinata de acceso a la tercera planta, la cual albergaba únicamente la estancia de Mortimer. Escudriñó la puerta por un momento, planificando su siguiente movimiento. Decidió que lo más prudente sería llamar para comprobar si el despacho estaba vacío y, en caso de toparse allí con el lord, inventar alguna excusa para salir del paso. Pero justo antes de que sus nudillos entraran en contacto con la maciza madera, la puerta se abrió, desvelando la silueta de su anfitrión de pie en el umbral. «Buenos días, Louis», dijo con una sonrisa confiada, casi como si lo estuviera esperando. Fue la brillante excusa que acertó a confeccionar. «Así que venía a buscarme para desayunar, ¿no es cierto?», dijo Mortimer para su sorpresa. «Muy amable por su parte, Louis. Bajemos sin demora». Y saliendo de la estancia cerró con llave. Louis se quedó mirando la imponente puerta de madera. «¿Qué pasa, joven? ¿Acaso venía por otro asunto?» «No», dijo él, resignado. «Entonces acompáñeme. No es bueno merodear con el estómago vacío», dijo Mortimer, esgrimiendo una taimada sonrisa.
Ambos entraron en el gran salón donde el resto de invitados se congregaba, incluida la duquesa, para sorpresa de Louis. ¿La habrán pillado con las manos en la masa a ella también?, pensó. El murmullo de la conversación era constante, pero notablemente menos animado que el del día anterior. Sin duda, la tensión de la inminente reunión sobrevolaba la mesa, a pesar de no ser ese el tema de ninguna charla, pues al parecer se había pactado tácitamente reservar los argumentos para el debate que tendría lugar a continuación. Luis se encontraba distraído y algo apático tras su estrepitoso fracaso a la hora de desvelar los secretos sobre la desaparición de su madre, de modo que apenas intercambió un par de frases de cortesía con alguno de los invitados y no comió demasiado. La duquesa charlaba con el presidente Washington y parecía mucho más animada que hace un momento, cuando Luis la sorprendió merodeando por la segunda planta. El que sin duda tenía peor aspecto era Jacques Peroux, cuyas pronunciadas ojeras y rostro macilento delataban una noche de desvelo. Transcurrida una hora, cuando todos los presentes hubieron terminado, Lord Mortimer se puso en pie con solemnidad. Estimados invitados, acompáñenme si son tan amables a la sala de reuniones para que podamos debatir acerca del tema que nos ocupa. Todos abandonaron la mesa al unísono y siguieron al Lord a través de los pasillos hasta la estancia de planta circular en que se había reunido la tarde anterior. El mapamundi los aguardaba allí, ya desplegado sobre la mesa. Damas y caballeros, les doy la bienvenida a este segundo encuentro en el que se debatirá el asunto que nos concierne. Véase, la cesión del territorio de la Luisiana a Francia por parte de España. Les recuerdo que, como es costumbre, la votación y subsiguiente decisión no tendrá lugar hasta mañana, de modo que en la sesión que nos ocupa únicamente se expondrán los argumentos a favor y en contra de su aprobación, con vistas a la votación futura. Aclarados los términos de la reunión, les cedo la palabra. El acuerdo suena a priori conveniente para España, comenzó Godoy. Es bien sabido que el territorio de la Luisiana no resulta fácil de rentabilizar y que la corona española prefiere invertir recursos en otros muchos territorios más fértiles y lucrativos. Sin embargo, y dado el clima de salvajismo imperante en Francia, no podemos confraternizar amigablemente con un gobierno que consiente el regicidio. Están ustedes anclados en el pasado, repuso Washington. En los Estados Unidos no tenemos ningún rey y estamos prosperando gracias a la soberanía del pueblo. No llevan ustedes ni 10 años como nación independiente, replicó excitado Holmes. No creo que pase mucho tiempo hasta que se den cuenta de su error y vuelvan con el rabo entre las piernas al abrigo de la corona británica. Lo mismo se puede decir de Francia. Mucho ruido con todo ese asunto de la República, pero en cuanto empiecen a morirse de hambre, acudirán nuevamente al amparo de un monarca. Ya nos estábamos muriendo de hambre, dijo con acritud Napoleón. Precisamente por eso nos rebelamos. No lograrán convencernos tan fácilmente de sus anticuados dogmas, y mucho menos con ladinas artes como las llevadas a cabo por Lady Hillsborough la pasada noche, pues les sorprenderá saber que al entrar a mis aposentos la hallé realizando lascivas insinuaciones desde la balconada contigua. Le digo y le repito, Monsieur Bonaparte, que no estaba tratando de seducirlo, replicó malhumorada. Simplemente salí a la terraza de mi habitación en paños menores porque no se me ocurrió imaginar que un caballero francés como usted pudiera estar espiándome. Ya, por supuesto, dijo incrédulo. No obstante, a Louis le extrañaron notablemente aquellas acusaciones, pues se había cruzado con la duquesa poco después de que Napoleón regresara a su habitación y ésta venía de la primera planta. Es una blasfemia, intervino Piaggi retomando la discusión. El rey es el representante de Dios, designado por la providencia para guiar a su pueblo. Un estado sin Dios es un estado condenado. Por favor, señores, interrumpió Mortimer, les ruego que se ciñan al tema que nos ocupa. No estamos aquí para debatir sobre la actual situación en Francia ni sobre los encuentros nocturnos entre Lady Hillsborough y Monsieur Bonaparte. ¿Y qué esperas, Mortimer? ¿Que negociemos como si nada con los salvajes?, declaró airadamente Godoy. El incendiario comentario desencadenó un aluvión de reproches y acalorados intercambios. «Ya es suficiente», exclamó con un tono tan amargo Peroux que todos guardaron silencio. El hombre, normalmente beligerante y agresivo, no había pronunciado aún palabra desde que comenzara la reunión, pero entonces se puso en pie y empezó a hablar.
¿Es que no ven lo que está pasando? ¿No se dan cuenta de que sus absurdas opiniones no le importan? Miró acusador en dirección a Mortimer, que contemplaba la escena sosegado y esgrimiendo una altanera sonrisa. Al final todos bailarán al son de sus deseos, como he hecho yo. De verdad creía en la causa, creía en la libertad, en la soberanía del pueblo, pero no somos hoy más libres que ayer. Ni reyes ni el pueblo. Son los hombres como él quienes gobiernan el mundo. Pero ya estoy harto. Yo decido ser libre, exclamó desenfundando su pistola y apretándola contra su sien. No haga locuras, Monsieur Pegou, dijo Mortimer, pero no con su característico tono autoritario. No, Louis no percibió ni rastro de ese mágico matiz en su voz que impelía a la gente a hacer su voluntad. No seré más una herramienta, Mortimer. Liberté, égalité, fraternité, o la mort. Y apretando el gatillo, se quitó allí mismo la vida. La consternación y el pánico se hicieron patentes. Los invitados se apresuraron a abandonar la sala, salvo Mortimer y Holm, que permanecieron allí junto a varios de los sirvientes ocupándose del cuerpo inerte de Pegou. La mayor parte de los asistentes optó por dirigirse directamente a sus dependencias después del mal cuerpo que les había dejado la terrible escena de la que acababan de ser testigos. Louis, por su parte, decidió que sería buena idea merodear un poco más. Se plantó nuevamente ante el despacho del Lord, el cual se encontraba cerrado con llave, como ya sabía, pero la curiosidad seguía conduciéndolo inexorablemente hasta aquel lugar. Pasó un rato observando la maciza puerta, pensativo. Una idea cruzó por su mente. Era una apuesta arriesgada, pero ¿cuándo tendría otra oportunidad como aquella? Disculpe, dijo, dirigiéndose a uno de los sirvientes. Lord William me ha pedido que entre a su despacho en busca de un libro, pero la puerta está cerrada. ¿Puede usted abrirme? Naturalmente, Monsieur de Guichet, respondió éste, sorprendentemente obsequioso. Louis quedó totalmente perplejo por la facilidad con la que había logrado superar el escollo. Los inquietantes empleados de la mansión estaban, al parecer, bien instruidos para no cuestionar las órdenes de aquellos a quienes debían servir. Con los nervios a flor de piel debido a la perspectiva de un inminente descubrimiento, pasó al interior del despacho y se encaminó directamente hacia el gran lienzo que colmaba sus inquietudes, aunque no pudo evitar maravillarse una vez más con todas aquellas majestuosas piezas que adornaban la estancia. Examinó con atención la obra, que no parecía poseer ninguna característica peculiar. De hecho, Louis no tenía demasiado claro qué era lo que estaba buscando hasta que dio por puro azar con la respuesta. Junto al marco del lienzo pudo observar algunos sutiles arañazos en la pared, como si se hubiera deslizado. La hipótesis de una puerta secreta ganaba peso en su mente, pero aún así no hubo manera de mover el cuadro ni de separarlo en absoluto del muro. Parecía haberse convertido en parte de la misma pared. Continuó oteando por los alrededores en busca de cerraduras o mecanismos ocultos. Junto a la pintura vislumbró un bulto velado con una sábana de seda. Descorrió el cortinaje desvelando una gran jaula y en su interior una exótica y parlanchina ave que despertó en cuanto la luz penetró en su morada. «William, William», dijo el ave, casi como una llamada de auxilio ante la visión del desconocido. «Vaya, así que sabes hablar». «¿No habrás visto por casualidad a mi madre, Saga?», inquirió Louis, casi como una broma. Pero la respuesta del pájaro lo tomó por sorpresa. En el mismo momento en que pronunció el nombre de su madre, el animal comenzó a revolotear y agitarse violentamente dentro de la jaula. «Saga, Saga, bruja, bruja». «Veo que tampoco es santo de tu devoción», comentó Louis. «¿Esta es tu comida? Ten», dijo, tomando una bolita de color marrón oscuro de una bandeja que yacía sobre la mesa del Lord. El animal comió con fruición la pequeña pelotita que Louis le ofrecía. «Me pregunto qué será», dijo mientras tomaba de las proximidades del recipiente una pequeña nota y extendía la mano ofreciendo otro par de bolitas al pájaro. «Estimado William, esperamos que le gusten las semillas de cacao que le enviamos desde la Amazonia.
No existe cacao más puro que este. Postdata, no deje que Waldo se acerque a ellas. Ya sabe que el cacao puro resulta mortal para las aves. Louis empalideció. Levantó rápidamente la mirada de la nota en dirección a la jaula donde yacía boca arriba la fenecida ave, haciendo gala de un rigor mortis inusualmente temprano para llevar apenas unos segundos muerta. Tieso como un garrote, pensó, pinchando con una de las plumas de Mortimer al difunto. Me he convertido en el ángel de la muerte, se dijo, repasando la ingente cantidad de víctimas que habían encontrado su trágico final en su presencia. Elizabeth, Pegú y ahora el pobre Waldo. Un ruido lo sobresaltó. Debía salir de allí antes de que alguien lo descubriera en la escena del crimen. La pesadilla debía esperar. Salió apresuradamente del despacho y surcó como una exhalación los corredores en dirección a su habitación, pero por el camino un creciente jaleo lo detuvo. El alboroto provenía de los aposentos de Lady Hillsborough. Louis llamó a la puerta para ver si todo estaba en orden, pero nadie respondió. Entonces distinguió un violento forcejeo en el interior y un murmullo que parecía proferir airadas amenazas. Llamó nuevamente y una vez más no obtuvo respuesta. A riesgo de meterse donde nadie le llamaba, vagó por los pasillos tratando de dar con una forma de acceder. Pensó nuevamente en jugar la baza de los sirvientes, pero era evidente que la duquesa se encontraba dentro de las dependencias, así que no podría engañarlos tan fácilmente para que le abrieran la puerta. Además, el único empleado que halló en las inmediaciones se encontraba ocupado atendiendo las demandas de un airado Napoleón. Necesito que arreglen ya la puerta de mis dependencias. La corriente que entra por la noche es insoportable. Sacre bleu. Lamentamos su disconformidad, Monsieur Bonaparte. Enseguida enviaremos a alguien para que lo solucione, recitaba calmadamente el sirviente. Sin embargo, Napoleón parecía resuelto a descargar sus frustraciones con el pobre hombre, al cual no parecía importarle demasiado, pues permaneció allí de pie, sin inmutarse, escuchando en silencio todos los improperios del general. Los aposentos de Napoleón son contiguos a los míos, pero también a los de Emily, ¿no? Pensó Louis, maquinando su plan. Dio media vuelta y regresando por donde había venido, se aproximó a la puerta de acceso a las dependencias de su compatriota. La puerta, como efectivamente había escuchado, estaba abierta. Se coló en el interior y se dirigió hacia la terraza. Al abrir el ventanal, como ya vaticinaba Napoleón, una fuerte corriente empujó las bisagras con tal violencia que uno de los cristales se quebró. Louis no se detuvo a comprobar si alguien había podido escuchar las señales de su intromisión. Cerró la ventana rota y se deslizó por la balconada, subiéndose al reposabrazos con intención de alcanzar las dependencias contiguas. No mires abajo, no mires abajo, se decía a sí mismo mientras sus piernas temblaban, impidiéndole dar el salto. ¿Pero qué? Exclamó la voz de Napoleón desde el interior de la habitación. Lo que me faltaba. Mon Dieu, je suis gelé. Los pasos se acercaban hacia su posición, mientras que el alboroto en las dependencias de Lady Hillsborough no cesaba y podía escucharse incluso desde allí. Louis hizo acopio de todo su coraje y saltó, alcanzando sobradamente y sin problema el balcón de la duquesa, que se encontraba a menos de 1 metro de distancia realmente. Abrió el ventanal y pasó al interior, donde los gritos resultaban por fin distinguibles. Emily no estaba sola, pero aquella voz... No puede ser, pensó Louis, aproximándose al escenario de la disputa, cuando de pronto se oyó un fuerte golpe. Atónito, contempló a Emily empuñando una pistola junto a la inconsciente propietaria de aquella voz que él había reconocido, la inconfundible voz presente desde su infancia de Saga de Guichet. Louis corrió instintivamente hacia su maltrecha progenitora, ante la atónita mirada de la duquesa que en ese momento alzó su arma. ¿Pero qué? Exclamó confuso. Será mejor que te apartes, Louis, repuso ella, haciendo un gesto con la mirada. Louis se tornó. No daba crédito.
su espalda, empuñando su pistola, se encontraba también Emily. Como si un espejo mediase entre ambas, las dos duquesas se apuntaban mutuamente con gesto amenazador.